Bien, esta charla tiene alrededor de 80 y tantas slides, muchas de ellas son figuras y algunos videos. Esperamos hacerla en una hora. Bien, antes de entrar al tema de la realidad del cemento y el concreto, hay varias cosas que analizar para poder esta realidad que estamos mencionando como tema de esta presentación. Primero, analicemos cuál es el mercado de la construcción en Perú desde el punto de vista de la formalidad. Y aquí hay dos conceptos que se manejan o se usan mucho en nuestro medio. Se habla de la construcción formal, se habla de la construcción informal, y ambas construcciones están muy ligadas, como vamos a ver, al cemento y al concreto. Pero es importante empezar por esto antes de seguir más adelante en relación al mercado del cemento y el concreto. Vamos a ver unos conceptos básicos sobre la construcción formal que pero rara vez los comentamos y los hablamos y los discutimos en los foros académicos o en las universidades o incluso en las conferencias. Bien, vamos a ver cuáles son las etapas en el diseño de la construcción formal. Esto parte de un propietario, un señor, una empresa, un promotor que quiere construir un proyecto, ¿no? Tiene el sueño, tiene la idea de hacer un proyecto por X razones y quiere hacer esta construcción y recurre a un diseñador profesional. Este diseñador es un ingeniero, es un arquitecto. Normalmente no interviene un solo diseñador, intervienen varios diseñadores: el arquitecto, el ingeniero, el especialista en instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y mientras más complejo es este proyecto, más diseñadores intervienen. Y estos diseñadores recurren a los denominados códigos y estándares de la construcción, que en nuestro país principalmente es el Reglamento Nacional de Construcciones, y dos normas que se usan muchísimo ligadas al cemento y el concreto son la norma E060, que es el Código para Diseño en Concreto Armado, y la E030, que es el Código para Diseño Antisísmico. Nuestra raíz tecnológica en concreto es norteamericana y parte del Instituto Americano del Concreto, el ACI, y hay un código que es el código más famoso, más difundido a nivel mundial, se usa como referencia para diseño en concreto, que es el código ACI 318, y en nuestro país lo usamos como base para el desarrollo de nuestra norma E060. Entonces, este código también es muy usado, y las normas ASTM o las normas técnicas peruanas NTP, que sirven para determinar cómo se ejecutan métodos, procedimientos, ensayos. Entonces, los diseñadores recurren a estos códigos y estándares de construcción, que en nuestro país el Reglamento Nacional y las normas tienen fuerza de ley. Usando estos códigos de referencia y su formación profesional, los diseñadores profesionales son personas que han pasado por una universidad, tienen un entrenamiento especial para hacer esto, y aplicando sus conocimientos desarrollan lo que se llaman los documentos para la construcción, que incluyen planos, especificaciones técnicas, memoria de cálculo, y todos estos documentos se ingresan o se pasan a una entidad oficial fiscalizadora de la construcción, que en general normalmente es el municipio, pero vamos a ver que hay ocasiones en que también puede intervenir el Ministerio de Vivienda u otros ministerios para revisar estos documentos para la construcción. Estas entidades, que también están integradas por profesionales, recurren a los mismos códigos y estándares que se han usado para el diseño, y una vez que comprueban que todos los documentos realmente satisfacen los códigos y estándares, emite lo que se llama la licencia de construcción. Con este documento, que le da pase a todos los documentos para la construcción, el mismo propietario que vimos desde un principio ya pasa a construir, y para esto recurre a un contratista profesional. ¿Quién es un contratista profesional? Es un ingeniero o es una empresa, y si es una empresa está constituida por profesionales también, que su función es hacer realidad, ya ejecutar este proyecto sobre la base de los documentos para la construcción y la licencia que ya fue emitida. Entonces, el propietario le entrega los documentos para la construcción a este contratista profesional, y este señor procede con la construcción de la estructura. Le vamos a llamar la estructura, pero procede con la construcción, y es usual en proyectos de cierta magnitud
que el propietario hace intervenir también a un tercero que es el supervisor. Es o un profesional o una empresa que, como su nombre lo dice, tiene una visión superior, ¿no? Una visión adicional a la del constructor para garantizar que se cumpla con los documentos para la construcción y con todos los requisitos, ¿no? Una vez que la estructura se ha construido con estas dos intervenciones, se somete la estructura a una entidad oficial fiscalizadora de la construcción que, recurriendo a los códigos y estándares de construcción que se emplearon desde el principio, verifica si todo está conforme y emite el certificado de conformidad de obra. Esta es la secuencia normal y lógica de las etapas para la ejecución de la construcción formal. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces tenemos que el diseño, ejecución y supervisión está a cargo de profesionales, pues arquitectos, ingenieros, contratistas y supervisores. Se utilizan normas y códigos que tienen fuerza de ley en nuestro país, el Reglamento Nacional de Construcciones, las normas aplicables, ¿no? Y los códigos tienen como misión principal la seguridad estructural, la durabilidad, y como digo en nuestro país son documentos obligatorios con fuerza de ley. El código 318 es un código que emite el gobierno norteamericano y no. El ACI es una institución privada que emite esos códigos, son privados, pero son tan buenos, contribuye tanta gente que conoce de este tema, que las instituciones públicas los usan como referencia. Entonces, así como en Estados Unidos muchos estados asumen el código de ACI como propio y lo vuelven un documento oficial obligatorio, en nuestro país tomamos el 318, lo adaptamos y sacamos nuestra versión que es la norma NTE 060 y en nuestro país los códigos y normas los emite el Estado, ¿no? Por ejemplo, la norma E060 está firmada por el presidente, la emite el Ministerio de Vivienda. Entonces, esto es muy importante. Las normas y códigos tienen fuerza de ley, son obligatorios. No es que yo lo uso si quiero, si me parece. Y en el control en toda la fase de la construcción intervienen ingenieros, arquitectos y de diversas especialidades que son profesionales. Se han entrenado para esto y ese es su rubro en el que ejercen lo mejor que saben. Y la fiscalización es una etapa oficial y esta fiscalización se da en el diseño, en la ejecución, se emite la conformidad de obra y interviene, ya decíamos, la municipalidad, pero en ocasiones el Ministerio de Vivienda, el INDECI u otros ministerios, dependiendo del proyecto en particular. Y una cosa muy importante es que toda esta secuencia de las fases de la construcción formal le dan validez legal, pese a que físicamente ya se construyó, pero el haber pasado por estas instancias hace que tenga validez legal y eso permite inscribirlo en los registros públicos, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y ya se desarrolla esta figura de la propiedad. Recién existe legalmente la propiedad y esto hace que esta propiedad sea sujeta del sistema bancario para emitir créditos, ¿no? Y tiene validez legal y tiene un valor reconocido por todos. Pero ahora veamos las etapas en la construcción informal, porque hablamos de construcción informal y creo que es importante hablar de la realidad de la construcción informal y qué es. El propietario existe igual, es la persona que tiene el sueño de un proyecto. En la construcción informal, la mayoría de los proyectos son viviendas, pero también se da que hay algunos tipos de industria que se construyen con esta modalidad de la construcción informal. Es el mismo propietario que tiene este sueño, pero a diferencia de la formal, este señor no recurre a un diseñador, sino recurre a un maestro constructor empírico, que el maestro es a la vez diseñador, es contratista, es supervisor. Este maestro, este señor, es el que hace todo. ¿Y qué documentos para la construcción utiliza este maestro? Eventualmente croquis, instrucciones verbales y lo que se llaman supuestos adquiridos. ¿Qué son supuestos adquiridos? Maneras de trabajar o decisiones técnicas, entre comillas, que nadie sabe de dónde aparecieron, pero todo el mundo las da como que así es y supone que esa es la manera como tiene que hacerse. Se está dando ya ahora la figura que en este rubro de la construcción informal hay algunas personas que tienen algo de formación profesional
y emiten planos por alumnos de universidades o personas que no llegaron a terminar la universidad, ¿no? No son profesionales registrados, pero también colaboran, intervienen y emiten algunos planos, en fin, se está dando esta figura, pero no cambia la esencia de que en general el maestro constructor es el que carga con todas las etapas, ¿no? Y igual se ejecuta la estructura, igual la realidad demuestra que se hace una construcción y esta construcción se usa de manera inmediata. Entonces acá hay varias preguntas que surgen. ¿Quién se encargó, quién garantiza el diseño y la ejecución profesional? ¿Quién garantiza que se han cumplido con las normas y códigos? ¿Y qué entidad fiscalizadora le da la seguridad al usuario de que eso no se va a caer, de que va a durar, que va a proteger la vida y la salud? Bueno, nadie fiscaliza ni garantiza la construcción informal. Esa es una de las realidades importantes de esta modalidad que está muy difundida, y una cosa que normalmente no les gusta cuando yo digo estas cosas, o cuando doy este tipo de charlas, es que, vamos a adelantar esto, pero la construcción informal es construcción ilegal, ¿no? Dice que los peruanos nos gusta mucho usar los eufemismos, somos muy delicados y no tratamos las cosas por su nombre, y puede ser. Entonces a esta construcción le llamamos autoconstrucción, le llamamos construcción informal, y realmente es construcción ilegal, ¿no? ¿Y por qué? Haciendo un resumen, porque el diseño, ejecución y supervisión está a cargo de maestros de obra. Son profesionales construyendo, pero no son profesionales que se han entrenado para cumplir con los códigos, las normas. Son empíricos, ¿no? Son pura experiencia. Algunos tienen una formación profesional relativa porque si durante su carrera interactuaron con algún ingeniero que les transmitió de manera verbal, hay mucha tradición oral de esto. Algunos aprendieron más o menos, algunos bien, mal, muy mal o regular, y no hay una manera de evaluar eso, ¿no? Las normas y códigos no se aplican, todos son supuestos adquiridos, hay mitos, una serie de mitos que vamos a ir viendo, y hay una experiencia práctica no validada. No hay ningún banco de datos de los maestros que trabajan en este rubro de la construcción informal para saber cuál es el que tiene más o menos experiencia. Todo es totalmente subjetivo y a criterio del que los contrata. El control de las fases, la autosupervisión la hace el maestro de obra, y el propietario lo hace con una percepción subjetiva, ¿no? El propietario obviamente no es una persona que conoce de construcción, pero hace una especie de supervisión dentro de la medida de lo que él cree que debe, ¿no? No hay fiscalización, incluso esta evita las entidades fiscalizadoras, ¿no? De ninguna manera gestionan licencia de construcción ni nada, evita la supervisión. Y hay una realidad que la quiero resaltar, y es que vamos a ver que en los municipios o las zonas donde es muy popular este tipo de construcción, se da una figura que es, desde mi punto de vista, terrible, y es la aplicación de las amnistías. Estos municipios cada cierto tiempo lanzan una campaña de amnistías donde santifican todas estas construcciones que se han realizado, como he mencionado, ¿no? Se hace una amnistía, basta un documento donde un profesional registrado firma y dice que todo cumplió, que todo está bien, y milagrosamente la construcción se santificó y se supone que está bien hecha, lo cual es totalmente falso, ¿no? Es un acto de fe, pero que no tiene ningún sustento y se da con mucha frecuencia. Entonces los municipios, para poder captar rentas, porque a raíz de esta amnistía dan una licencia post-construcción y una conformidad de obra post-construcción, las validan, y esto es lo peor, ¿no? Entonces, para mí es una aplicación antitécnica e irresponsable de amnistías, y se da en varias municipalidades, sobre todo de los sitios donde se construyen más con este tipo de modalidad. Como no ha pasado por todas las etapas formales, no tienen validez legal estos inmuebles hasta que pasan por estas amnistías. Entonces, no existen para la ley y no tienen acceso a la propiedad ni al crédito formal.
pero se da todo un submundo en estas zonas donde hay estas construcciones informales, donde sí, entre ellos se generan espacios de crédito, porque la construcción existe, ¿no? Y son construcciones de hecho, de facto, y hay todo un mundo que se mueve dentro de esta modalidad, ¿no? Y resalto, la construcción informal es construcción ilegal. Duele decirlo, duele escucharse, pero es la realidad, y en la medida que nos convenzamos que es construcción ilegal y que hay que tomar medidas, no para combatirla, yo no digo que hay que combatirla, sino que hay que cambiarla, hay que involucrarla al mercado formal, ¿no? Combatir no es la solución, hay que ver cómo incorporar al mercado formal. Bueno, entonces ya tenemos el panorama de las dos grandes modalidades de construcción en nuestro país, la construcción formal y la informal, pero todavía no hemos hablado nada del cemento ni del concreto. Pero vamos a ver que todo esto está ligado. ¿Cuál es el material de construcción preferido en el Perú? Y hace varios años se hacen los censos de vivienda y construcción en nuestro país, y normalmente el Instituto Nacional de Estadística presentaba este tipo de cuadros que era muy ilustrativo, porque hacia la izquierda tenemos la distribución de la población en nuestro país, donde el diámetro del círculo nos indica la cantidad de población. Acá tenemos este círculo muy grande, que nos dice acá hasta Lima, ¿no? Y vemos que si designamos una especie de franja costera, ¿no? Nos dice que la predicción visual nos dice que en la costa del país, del Perú, es donde se conjuga, donde se aglutina la mayor cantidad de población, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, por un lado sabemos que en la costa de nuestro país es donde hay la mayor cantidad de población. Cuando nos vamos a la parte de sierra disminuye y la selva es mucho mayor. Entonces, la mayor cantidad de población se ubica en nuestro país en la zona costera. Y aquí en este grafiquito a la derecha, todas las zonas que están marcadas con un color azul o celeste corresponden al uso de concreto o albañilería. Lo que está marcado con este color más o menos ámbar comienza a ser adobe o construcción con barro, y más adelante son mixtos, y aquí tenemos todo lo que es madera, que es la zona de la Amazonía nuestra, ¿no? Entonces, si conjugamos ambos gráficos, nos dice que donde existe la mayor cantidad de población en nuestro país, la tendencia nacional es hacia la albañilería y el concreto. Los censos se hacen regularmente, este gráfico es ya de hace varios años, pero la distribución es similar, ¿no? Incluso aumenta la tendencia al uso de la albañilería y el concreto. ¿Y por qué? Porque la idiosincrasia del peruano se orienta a concreto la albañilería. ¿Por qué? Porque tenemos muy metido en nuestro ser el concepto del material noble, ¿no? Que el concreto, el ladrillo, el morterio, el ladrillo, es sinónimo de material noble, durable. Nos gusta tocar los muros y sentir que son sólidos, ¿no? Y la realidad es que el peruano que invierte en construir su casa o un proyecto, quiere que ese proyecto le dure para sus hijos, sus nietos y los bisnietos, ¿no? Prácticamente vida útil y limitada, y el sentido común, la percepción nos dice que lo que más se parece a la roca, ¿no? Es un sentimiento ancestral. La cueva, la roca, es el concreto, que también se le dice que es la roca artificial. Y en el caso particular del peruano y en muchos países de Latinoamérica, materiales de construcción tipo madera, drywall, prefabricados livianos, los descarta, ¿no? Por este sentido que se busca algo sólido, algo trascendente, ¿no? Si bien en nuestro país, por ejemplo, ha comenzado a entrar bastante la construcción con drywall, pero si analizamos un poquito esto, se usa mucho en edificaciones que no son de vivienda. Cuando uno no va a vivir en el sitio, o nos vamos a un hotel de lujo y tocamos todos los muros son drywall, pero dormimos pues un par de noches nada más. No es que va a ser nuestra vivienda. Lo que va a ser nuestra vivienda, donde vamos a residir permanentemente, queremos que sea con concreto, con albañilería, ¿no? Por eso es que en nuestro país no progresan mucho las alternativas de prefabricado, ni drywall, ni madera, ¿no? Es un cambio de mentalidad. En otras realidades la gente no es tan acendrada
a permanecer en la vivienda como nosotros. Rara vez uno se muda de la casa que ha construido, mientras en otros países, pues, cada 2 años se cambia de trabajo y uno se muda sin ningún problema. Bueno, entonces el concreto y la albañilería para el peruano significa calidad, seguridad, comodidad, estatus y progreso. Y vemos en el grupo, en el segmento de personas de menos recursos, ¿no? Conocemos la realidad de los pueblos jóvenes, donde la gente en muchas de estas zonas se invade el terreno y lo primero se construye una pequeña vivienda con estera, o calaminas o madera, pero el tránsito, si vemos la realidad de lo que ocurre en nuestro país, es que la persona del pueblo joven, lo primero que hace como sinónimo de progreso es hacer su piso de concreto, después va juntando su platita, hace sus muros de ladrillo, vaciando sus columnas, y el vaciado del techo de concreto, la losa de concreto, es la culminación de sus expectativas, ¿no? Porque esa es nuestra idiosincrasia. Eso nos va a permitir explicar mejor cómo funciona el mercado del cemento y el concreto en el Perú. Pero veamos cómo es el mercado del cemento en el mundo. Aquí voy a presentar varias láminas que las he sacado de la página de ASOCEM, que es la Asociación de Fabricantes de Cemento, que tiene estadísticas bastante interesantes sobre esto. ¿Qué cosas les quiero mostrar acá? Que la producción mundial de cemento está por encima de los 4.000 millones de toneladas, o sea, más de 4 billones de toneladas de cemento. Y aquí se ha graficado, ¿no?, el consumo en una columna en verde oscuro, la producción en columna de verde claro, y en rojo el PBI. Lo interesante es que el cemento es un indicador que va paralelo al desarrollo del PBI en cada país y en el mundo, ¿no? Entonces, cuando vemos que en los países la producción y el consumo de cemento comienza a crecer, es sinónimo de que el país está creciendo, se está desarrollando. Entonces, el consumo y la producción de cemento es reflejo del desarrollo de los países y de los pueblos. De ahí la importancia de este material, ¿no? ¿Por qué? Y esto es interesante también saberlo, ¿no?, que esta es una estadística de las principales empresas productoras de cemento en el mundo. La empresa productora más grande del mundo es la LafargeHolcim. Hasta hace un tiempo eran empresas separadas, pero se fusionaron y producen 353 millones de toneladas. La segunda es esta empresa Anhui-Conch de China, ¿no? La tercera es Heidelberg Cemento de Alemania. La cuarta es Cemex de México. Hasta hace unos años Cemex era el tercer fabricante mundial de cemento. Cemex es una transnacional muy importante a nivel mundial. Y aquí se han graficado las 10 principales empresas. Tenemos la India, vamos a ver que en la India se consume mucho cemento. Votorantim de Brasil, es otra de las empresas transnacionales importantes. Taijeiyo de Japón, Sinport, Intercement de Brasil también, entre los dos suman una cantidad importante. Eurocement de Rusia y Dangote de Nigeria. Estas son las 10 principales empresas transnacionales que producen cemento en el mundo. Y aquí tenemos un cuadrito, también proviene de la estadística de SOCEM, que nos muestra del año 2010 hasta el 2018. ¿No? El 17 y 18 son proyecciones, el 2016 es un estimado. Pero aquí yo quería resaltar primero, como producción de cemento, China va a la cabeza con 2 billones de toneladas, después sigue la India, Estados Unidos, Turquía, Vietnam, en fin, ese es el orden. Y el Perú está en el número 35. Dentro de los 40 mayores productores del mundo figura Perú, y es un productor destacado en Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos Brasil, Argentina, México, ¿no? Y el resto no figura en el cuadro. Esto es producción de cemento, y aquí vemos cómo ha ido creciendo la producción de cemento, ¿no?, en el Perú. Del año 2010 comenzamos a mejorar económicamente y comenzó la producción de cemento. Hemos caído un poquito, pero estamos en el lugar 35 de producción de cemento. Y cuando nos vamos a consumo, vemos que se consume un poco más de lo que se produce, porque el Perú importa algo de cemento.
pero el consumo también va muy ligado a la realidad económica del país. Entonces, nuestro país, a partir del 2012-13, comenzó a progresar, y esto se ve aquí, ¿no? Y se ha mantenido. Entonces, nuestro país, en el mundo del cemento, es uno de los jugadores que está dentro de los 40 principales, ¿no? Se producen prácticamente, se producen más de 11 millones de toneladas de cemento. Esto es estadística del año 2018, vamos a hacer estadística del 2019. Y para saber quién lidera la producción de cemento en el mundo, China produce más del 50% del cemento que consume el mundo. Y esto es lógico, ¿no? Sumado a lo que hemos visto de la influencia del cemento en el PBI, ¿no? China pues es el futuro líder económico del mundo, ¿no? Y China produce más de la mitad del cemento del mundo, y después tenemos aquí la Unión Europea, ¿no? 6.3%, esos son los países que eran Rusia, 2.5%, Oceanía, Estados Unidos, perdón, este es América, sin Estados Unidos, ahí estamos todos, pero sin Estados Unidos es el 4.6, Estados Unidos 2.1, África consume una buena cantidad, pero el Asia y la India son grandes productores de cemento. Pero China es el líder mundial en producción y consumo de cemento. Aquí solo hemos puesto producción, consumo varían un poquito los números, pero es más o menos lo mismo para que tengan idea de cómo se mueve el mercado del cemento a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del concreto y del cemento en la industria de la construcción mundial? El cemento es el material de construcción líder en el mundo. No hay otro material que se use más como el cemento. Se producen y se consumen más de 4 billones de toneladas por año. Y un tema importante es que cada tonelada de cemento genera alrededor de 1 tonelada de carbón equivalente como contaminación al medio ambiente. Y la industria del cemento a nivel mundial es responsable de alrededor del 7% de las emisiones que contaminan el medio ambiente. No es la industria que más contamina, pero es una de las que contamina. ¿Por qué? Porque para fabricar cemento, ¿no?, utilizamos una serie de materias primas, calizas, areniscas, y hay que someterlas a un proceso de calcinación de quemado a altas temperaturas, y esto origina contaminación de medio ambiente. Y recuerden esto de la contaminación, porque cuando hablemos, vamos a hablar de los cementos adicionados y vamos a relacionarlo con esto que es importante. Pero adelantemos que, dado que es una industria que no es la más contaminante, pero contamina, hay una gran corriente a nivel mundial de los fabricantes de cemento, ¿no?, que quieren que el cemento sea el material de construcción no solo del siglo XX, sino del XXI y del XXII y de todos los siglos. Entonces, están haciendo un gran esfuerzo para que la industria de producción de cemento sea menos contaminante. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Y cuando nos vamos al producto más popular en que se utiliza el cemento, que es el concreto, ¿no?, la producción de concreto anual está por encima de los 7 billones de metros cúbicos por año. Y cada ser humano equivale a que usa alrededor de 1 metro cúbico por año. Esa es la trascendencia. Y después del agua es el material de construcción más usado, el concreto, ¿no? Entonces, primero analizamos cemento, pero el concreto es el material más usado en la construcción después del agua, por las ventajas que tiene en su precio, es un material de bajo precio, la versatilidad que tiene para hacer todo tipo de construcción, en fin. Entonces, como conclusión, el cemento y el concreto son indicadores económicos de tendencia de desarrollo, además de toda esta gran trascendencia que tiene en la idiosincrasia del peruano y en general del ser humano en la industria de la construcción. Ahora sí vamos a analizar el mercado del cemento en el Perú. Ya hemos visto que el Perú está dentro de los 40 principales fabricantes mundiales, pero vamos a ver cómo es el mercado del cemento. Y tenemos aquí que en nuestro país hay dos grandes grupos de empresas, mejor dicho, un gran grupo de empresas y un grupo pequeño. La Asociación Fabricante de Cementos en el Perú se llama ASOCEM y agrupa la mayor cantidad del mercado de fabricantes de cemento en nuestro país, ¿no? Vamos a ver que ASOCEM
más o menos concita el 90% del cemento que se produce en el país. Y después tenemos otras empresas no asociadas que la vamos a mencionar también. Este gráfico es público, lo emite Asocem, y la columna en un verde claro es el cemento que producen las empresas asociadas en Asocem. Las que están en color oscuro son las empresas no asociadas. Y como producción de cemento, el año 2019, el Perú produjo 11,5 millones de toneladas de cemento. Las estadísticas que mostramos anteriormente eran hasta 2017, 2018. Esta es la realidad de la producción de cemento en nuestro país. Y el consumo siempre es un poquito más que la producción, porque nuestro país importa un poco de cemento, para que vean cómo ha ido en incremento y en gran dinámica la industria de la construcción en nuestro país. Pues aquí vemos las secuencias de consumo de cemento, y eso tiene una lógica bien interesante, ¿no? En nuestro país, la industria de la construcción tiene fechas meta para entregar proyectos, los proyectos grandes, los proyectos importantes, y además vamos a ver que el peruano consume cemento ligado a ciertas épocas importantes. Entonces, por ejemplo, fechas importantes para entrega de proyectos es julio, porque es fiestas patrias en el Perú, y diciembre, ¿no? Porque también son las fiestas navideñas. Entonces, la mayoría de proyectos, por eso aumenta el consumo de cemento a mitad de año, julio, y hasta fin de año, y después baja, ¿no? Y comienzan nuevamente los proyectos y esto comienza a subir. Y en julio y en diciembre, en nuestro país, recibimos gratificaciones. Entonces la gente tiene plata. Vamos a ver que la autoconstrucción también incrementa su producción en estas épocas. Por eso el consumo del cemento sigue esta dinámica que es muy típica en nuestro país. Entonces, el consumo de cemento ya es del orden de 11.700.000 toneladas. Eso fue el año 2019. Ahora, ¿qué fabricantes, qué productores hacen cemento en nuestro país? Entonces, hablamos de Asocem. Asocem está constituida por 3 grupos cementeros principales que corresponden a 3 grupos familiares que son muy conocidos. Tenemos primero el grupo Rizopatrón, que es accionista principal de UNACEM, o Unión Andina de Cementos, que fusionó ya hace algunos años las antiguas fábricas que eran Cementos Lima y Cemento Andino. Vamos a poner de una vez los porcentajes de participación. Y UNACEM, a través del grupo Rizopatrón, tiene 2 fábricas en el Perú. Tiene una fábrica en Atocón o en Lima y otra fábrica en Tarma, en Junín. Y los cementos que produce en Lima tienen la marca Sol, y los cementos que produce en Tarma tienen la marca Andino. Y ellos concitan el 53% de lo que produce Asocem. O sea, del 90% de la producción nacional que agrupa Asocem, el grupo Rizopatrón a través de UNACEM son los principales productores de cemento de nuestro país. El grupo Hochschild, el grupo Rizopatrón es un grupo principalmente cementero, tiene otras inversiones principalmente cementero. El grupo Hochschild, además de ser cementero, está muy metido en minas, tiene otra serie de negocios, y opera a través de Cemento Pacasmayo y Cemento Selva, y están en el norte del país. Tiene 3 fábricas, una fábrica en Pacasmayo, otra fábrica en Piura, relativamente nueva, y otra fábrica en Rioja. Tiene 3 fábricas en el norte del país. Y el grupo Rodríguez, que es un grupo cementero, pero está metido en otros negocios, lo identificamos por el grupo Gloria, está metido en alimentos, está metido en otra serie de negocios, ¿no? Y produce cemento a través de Cementos Yura y Cemento Sur. Cementos Yura está en Arequipa, al sur del país, y Cemento Sur está en Juliaca, en Caracoto. Lo interesante de las empresas que agrupa Asocem es que se da una especie de hegemonía regional, ¿no? Tienen una especie de pacto no escrito donde ninguno de estos grupos tiene distribuidores en las áreas de influencia de los demás. UNACEM trabaja en la zona centro del país, ¿no? El grupo Hochschild o Cementos Pacasmayo trabaja en la zona norte, o abastece la zona norte, y Yura y Cemento Sur abastecen la zona sur. Entonces, ¿cuál es la realidad que es importante conocer
por eso hablamos de realidades en esta presentación, es que como ninguno de estos fabricantes pone cemento fuera de su área de influencia, cuando nosotros trabajamos en el norte, si no queremos pagar más plata para traer cemento Sol o cemento andino desde Lima, ¿no? Nos vemos obligados a usar necesariamente los cementos que produce Pacasmayo, ¿no? Si trabajamos en el sur, igual no vamos a encontrar distribuidores de UNACEM y tenemos que trabajar con los cementos que produce Yura o Cemento Sur. Entonces, por eso digo, es una suerte de hegemonía regional que, de alguna manera, al constructor lo obliga a conocer y a usar los cementos de la zona. No quiere decir que si yo quiero, puedo hacer traer cemento de Lima hacia el norte o hacia el sur, pero tengo que cargar con el flete. Y ello, pues, no es muy rentable. Por lo general, uno tiene que usar el cemento que tiene en la zona. Pero aquí vemos una fábrica en verde, que no la he mencionado. Estos son los cementeros de Asocem, que concitan el 90% de la producción de cemento del país. Y tenemos una fábrica pequeña, que ya no es tan pequeña, que es del grupo Choi, que se llama Cementos Caliza Inca. Esta está en la zona de Cajamarquilla, muy cerca de Lima. Y es una fábrica que empezó con una producción muy pequeña, alrededor de 80.000 toneladas al año, y ya está por encima de las 400.000 toneladas al año y tiene unas proyecciones de expansión muy, muy importantes, ¿no? Es una cementera que está... Y el grupo, este grupo cementero, Cemento Inca, tiene una particularidad muy importante, y es que vende a través de los canales de las grandes cadenas tipo Sodimac, tipo Promar, tipo Maestro, y están en todo el país. Y además tenemos la realidad que hay otros jugadores que también ponen cemento en el mercado, como el caso de Cemex, y hemos visto que Cemex es el cuarto productor mundial de cemento. Entonces es una transnacional muy, muy poderosa, que ya hace algunos años está trayendo cemento al país, trae cemento y lo embolsa. Y tenemos Mixercon, que es una empresa que tradicionalmente era concretera y ahora ha ingresado al mercado del cemento, importa clinker, lo muele y también lo vende, ¿no? Entonces, estas empresas, y hay otras empresas más pequeñas que también vamos a ver que han entrado a la molienda y producción de cemento, que más o menos significan el 10% de la producción nacional. Y cuando empiezas a ver esta modalidad de los jugadores que están fuera de Asocem, vamos a ver que cambia el enfoque de las grandes empresas cementeras de nuestro país en cuanto a la comercialización y la manera como se producen y se venden los cementos en nuestro país. Esta es la realidad. Ya digo, si nos toca trabajar en el norte, no tenemos mucha opción que trabajar con Pacasmayo, en el sur con Yura y en el centro con UNACEM o Cementos Lima, ¿no? ¿Y cómo se distribuye el consumo del cemento en el Perú? Este es un cuadro que lo he preparado yo sobre estadística que tengo, que manejo de las empresas cementeras. Yo trabajé 15 años en Unión de Concreteras Unicom y ahí comencé a tener acceso, pues, a las estadísticas de la producción de las cementeras, pero muchas de estas estadísticas están también en Asocem. Pero me permitió analizar un poco más cómo se distribuye el mercado del consumo del cemento en el Perú. Esto lo he hecho desde hace muchos años y nunca nadie me objetó esta distribución y creo que es la distribución muy cercana a la realidad, ¿no? Entonces, de la producción de cemento que se produce en el país, un 6%, que es lo que tenemos por acá, lo usan las minas. En la conferencia de Raúl Bracamonte yo mencioné, ¿no?, que él trató sobre el tema del chocre y que teníamos las estadísticas que nuestro país es un país minero y consume mucho cemento. Entonces, en las minas se usa alrededor del 6% de la producción nacional en labores de infraestructura, en sostenimientos con chocre, rellenos cementados. Las minas consumen una muy buena cantidad de cemento. Un 5% son labores de albañilería y acabados.
Hablamos normalmente de cemento y concreto, pero olvidamos un rubro muy importante y muy fuerte en la construcción moderna, que son los acabados. Todos los que están metidos en construcción saben que lo más rápido de hacer y lo más fácil de medir es lo que se llama el casco de las construcciones, ¿no? La obra bruta, lo que es el concreto, lo que es el fierro, en fin. Pero cuando entramos a acabados, medir ahí el consumo de cemento es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, sobre todo cuando hablamos de tarrajeos, cuando hablamos de labores de albañilería de asentado de ladrillos, cuando hablamos de revestimientos con cerámicos o cualquier otro tipo de material que requiere un puente de adherencia cementicio. Ahí nunca se puede predecir qué cantidad de cemento se usa, y yo de las estadísticas que manejé, el mercado formal, que es el que ya hemos analizado, ese consume más o menos el 5% del cemento que produce el país en albañilería y acabados. Casi lo mismo que consumen las minas. Un 4% usan cemento los contratistas formales para hacer concreto. Se hace concreto formal con mezcladora, ¿no? Estos son contratistas formales que tienen mezcladora a pie de obra, consumen alrededor del 4%. Un 15% lo utiliza el premezclado. En Lima tenemos actualmente 34 empresas de premezclado. Son 3 las más grandes, pero hay alrededor de 34 empresas de premezclado, y cuando uno, no en la época actual en que todos también estamos en nuestra casa, pero antes de la pandemia veíamos un montón de camiones de premezclado porque nos parece que se usa mucho en Lima, pero la penetración a nivel nacional no pasa de un 15%. Un 14% lo usa el mercado informal. Hemos explicado cómo es el mercado informal, pero ellos también asientan ladrillo, tarrajean, también revisten. Entonces, se consume un 14% de cemento en albañilería de acabados del mercado informal, y un 56% del cemento es el concreto informal. Esta es nuestra realidad de cómo se consume el cemento en nuestro país. Ahora, si nosotros quitamos, vamos a separar el cemento del mercado formal del informal, ¿no? En el formal estamos poniendo a las minas, a los contratistas formales, la albañilería formal, en fin. Quiere decir que el 30% es el consumo en el mercado formal, y el 70% lo consume el mercado informal, que, y aquí hemos adelantado, es la construcción de lo que llamamos nosotros los conos de Lima, o los municipios más populosos de las afueras de la ciudad, ¿no? Eso es la mayor cantidad de cemento, y esto nos permite concluir, pues, que el cliente principal de las cementeras es el mercado de conos. La construcción informal a nivel nacional es el cliente principal de las cementeras, y la mayor cantidad de cemento que se consume en bolsas, no se consume a granel. A granel lo consume el mercado del premezclado, algunas